El llamado de Dios, ¿qué es? Es un llamamiento que Dios ha destinado, amén, para una persona. Amén, para la vida de una persona. Amén, en este día hemos estado haciendo este estudio. Amén, y ya en esta parte final yo estaré contando mi experiencia, cómo reconocí el llamamiento ya destinado por Dios para mi vida. Amén, porque conforme a las escrituras, amén, para los que ya os habéis hecho las 5 partes, esta es la 6ª parte, que será la última parte, amén, donde yo cuento mi experiencia, ya habéis visto cómo Dios llama a una persona, Dios lo llama, amén. Y lo que Dios llama no es lo que llama el hombre llama lo que tiene a la vista, pero lo que Dios llama no se reconoce, no se valora, se ignoran, se desprecian, amén. Muchas cosas suceden en la vida de esa persona, amén. Mi experiencia, pero aquí ya me baso en mi experiencia, amén. En esta 6ª parte, ¿cómo conocí el llamamiento ya destinado por Dios para mi vida? ¿Cómo yo me di cuenta que yo había sido destinada por Dios? Amén. ¿Cómo me di cuenta que yo entro dentro de este estudio? Amén, el llamado de Dios, llamamiento, amén, ¿qué es? Es el llamamiento, amén, que Dios ha destinado por una persona. ¿Cómo yo me di cuenta que yo había sido destinada por Dios? Amén, voy a ir haciendo un poco de recuerdo, amén, porque aquí se trata de recordar, amén. ¿Cómo me di cuenta? ¿Cómo reconocí el llamamiento? Amén. Cuando yo entré, amén, en principio, amén, por ejemplo, a mí no me predicaba la iglesia evangélica, amén, que era donde yo iba a estar destinada, amén, al evangelio de Cristo, a esta palabra, amén, no a religión, sino a Jesús, amén. Pero Jesús es mi fe, es mi religión, amén. Ellos a mí no me predicaban, amén. Yo pude haber conocido evangélicos así y no me predicaban, amén, porque yo había sido destinada por Dios, amén, pero no es en el tiempo de nadie, sino en el tiempo que ya Dios dijo, amén. Mi vida fue una vida, lo que había escuchado mis testimonios, mi niñez fue una niñez, se puede decir, sufrida, amén. Sufrí muchas cosas que ya aquí en los testimonios yo lo he contado, amén. Aquí es haciendo como un poco así de énfasis de algunas cositas. ¿Cómo reconocí, amén, que he sido llamada, destinada por Dios a la obra, amén? Pues cuando pequeña me recuerdo que decían, por cosas que me sucedieron graves, ella está viva para un fin. Cuando vengo a los evangelios, amén, al evangelio de Cristo, pues yo no me veía como estoy aquí hablando la palabra, yo no me veía en esto, yo me veía ocupando una banca más, amén, sentada en una silla cumpliendo mi deber de ir a la iglesia para salvación de mi alma. Yo no me veía al frente, amén. Vamos a ver, los que estaban en esas obras de las iglesias que yo llegué a visitar tampoco veían que yo había sido destinada para la obra de Dios. Ellos tampoco lo veían, ni lo veían ellos, ni lo veía yo, porque Dios no le había dado a ellos ese conocimiento de que lo pudieran ver. Amén. Yo iba y yo me sentaba y yo era un ocupante más de esa banca o de esa silla de esa iglesia. Ni ellos lo veían, amén. Ellos no lo veían, amén. Ni lo veía yo. Yo tenía los sueños, las revelaciones y para mí era normal tener esas cosas, sueños, revelaciones, que Dios me mostrara cosas de las iglesias. Cuando yo iba a las iglesias yo veía las cosas que estaban mal, que no eran de Dios, que no eran agradables de Dios. Pues esto a mí no me daba el entendimiento de que yo había sido llamada por Dios. Amén. Yo, por ejemplo, os voy a decir, yo no era de leer libros, yo no fui de leer libros. Mire, vosotros me veis aquí y Dios tenía esto guardado para mí. Yo no era de leer libros. O sea, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a leer la Biblia tantas veces? Yo no era de leer Biblia, de leer libros, que diga. No, yo decía, por ejemplo, que de las profesiones, la única profesión que yo no cogía era la de maestro. Yo decía que yo no me estoy titulando como maestra, porque yo lo tengo claro que soy una oveja, soy una sierva y esta obra del Espíritu Santo de Dios y yo estoy aquí trabajando dentro de la obra del Espíritu Santo de Dios. Sino
que en la parte donde el Señor me pone, pues es a dar estudio y enseñanza. A esto me refiero, pero no me titulo yo maestra, ¿eh? Estoy dentro de la obra de Dios. Entonces, vamos a ver, yo decía que la profesión de maestra, yo no. No me gustaba leer, a mí no me gustaba leer. Yo los estudios que hice, lo hice, pero yo no tenía el gusto por la lectura. Yo nunca tuve gusto por la lectura. Cuando yo comencé en mis inicios a leer la Biblia, ¿saben cómo yo leía la Biblia? Yo leía la Biblia con cosas de comer, de picar. Yo agarraba o comidas, yo agarraba de picar cosas, yo agarraba una manzana, yo agarraba comidas, yo leía las escrituras comiendo con la Biblia. Yo necesitaba tener algo porque yo no era de leer, yo en el lugar que hoy Dios me tiene a mí, yo nunca me vi. Amén. ¿Cómo reconocí el llamamiento ya destinado por Dios a mi vida? Fue un proceso, fue poco a poco. Dios puso en mí el interés de leer las escrituras. Dios lo fue poniendo a mí. Yo leía la Biblia y ya yo había leído, por ejemplo, todos los evangelios hasta Apocalipsis, y Dios nuevamente me hacía volver. Tienes que volver, y yo tenía que volver nuevamente. Dios me hacía leer a mí, por ejemplo, desde el Génesis hasta Malaquías. Y luego, ya terminé. Génesis hasta Malaquías, ya terminé. Dios me hacía sentir, vuelve allí. Y yo tenía que volver. Dios capacitándome para lo que vosotros veis en este día de hoy. Era Dios capacitándome para lo que vosotros podéis ver en este día de hoy. Ya lo terminé todo, ya lo he hecho como 2 veces. Y Dios, ya lo hiciste como 2 veces. Ahora quiero que me vaya subrayando capítulos. Yo volvía nuevamente, Génesis hasta Apocalipsis. Y por eso vosotros podéis ver hoy, en este tiempo en el que estamos, me podéis ver dándose estos estudios, esta enseñanza, porque Dios me capacitó. Porque Dios a quien destina lo capacita. Dios me capacitó. Yo en este año, pues llevamos ya 1 año en que salimos públicamente en YouTube, pero antes de eso ya yo llevaba mis años con el Señor en el secreto. Entonces, yo no salí por salir. Dios iba acomodando todo. Ya te toca salir, ya tienes que salir. Dios lo iba acomodando todo. Que yo me viera sentada para dar prédica, no. Para mí, mi pensamiento era que yo estaba estudiando las escrituras para salvarme y tener el conocimiento de ella. Yo no me veía, porque Dios, a los que son llamados por Él los capacita, y la persona misma no se ve. Hubieron momentos en que yo me sentí, cuando ya como que iba sintiendo, hubieron situaciones muy duras en las cuales yo tuve que pasar, que yo llegué a hablar con el Señor, que es otro testimonio. No es que sea otro vídeo, sino que es un testimonio que tengo que contar para la gloria de Dios. Hubieron momentos en que yo, pasando situaciones muy duras por mi vida, yo llegué a decir, ya yo le dije, Señor, mira, si tú me llamaste, ya está, aquí estoy. Estoy pasando esto y esto. Ya estoy, aquí estoy. Porque ya ahí yo me daba dando cuenta que mi vida no era normal, porque como les digo, yo pensaba que yo estaba leía las escrituras para ser sabia en el Señor, pero no que yo me viera trabajando dentro de la obra de Dios, jamás en mi vida. Esto que vosotros veis en este tiempo, que me veis dando estos estudios, esta enseñanza, el Señor me ha enseñado a darle las palabras a los niños. Todo esto lo ha sido el Señor, porque como les digo, yo no era de leer nada, yo no leía nada. Todo lo que yo leí en mis estudios que yo hice básico de mi juventud y todo eso, yo lo hacía porque yo tenía el interés de estudiar y yo quería, pero no porque yo fuera una lectora. A mí no me gustaba la lectura. Amén. Entonces, ¿cómo reconocí el llamamiento ya destinado por Dios para mi vida? Fue así. Fue un proceso, fue poco a poco. Como les digo, yo iba a las iglesias y yo iba buscando que me profetizaran.
cuando yo veía que le profetizaban a la gente, pues yo quería que también me profetizaran algo, pero a mí no me profetizaban nada. Y lo que me profetizaban era contrario a mi vida. Yo no sentía nada de parte de Dios con esas profetizaciones que me hacían, porque yo no sentía nada. Era como cuando yo estuve en el mundo que me leían la taza que no acertaban. Así yo me sentía con esas profecías, porque era verdad, no eran de Dios, eran falsos profetas. Entonces fue como un proceso a través de situaciones duras. Por ejemplo, yo estaba trabajando en lo del tema de las peluquerías. Yo me recuerdo que yo le corté el pelo al niño un día y ya estaban yendo a la iglesia y el niño me habló y yo le dije, ¿qué tal? ¿Cómo te ves? Hacia el espejo, yo le estaba cortando en la peluquería el cabello al niño. ¿Qué tal? ¿Cómo te ves? Y me dice, me veo bien, mamá, pero me dice, pero tú me gustas más como pastora. El niño me dijo así, me gustas más, me veo bien, mamá, pero me gusta más como pastora que peluquera, porque él me lo dijo, que yo le gusta, y yo le dije que me gusta más como pastora. O sea, es que el niño ni siquiera se fue a lo de la peluquería, a que yo le diga que cómo se ve él. Él se fue directamente a esa palabra que el niño me dio. El niño estaba más pequeño, por supuesto. El niño me dio esa palabra. Pero te ves mejor como pastora. Y yo me quedé, esa palabra me impactó, que el niño, o sea, iba a la iglesia y el domingo y que el niño me dijera como esa palabra así. Claro, ya yo estaba estudiando las escrituras, pero no que yo pensara en esas cosas. Ahora, yo no soy pastora, sino que el Señor como que usó esa palabra para que yo como que meditara que lo mío no era la peluquería, que ya yo iba a venir para la palabra del Señor, a eso me refiero. Entonces yo en el tema de la peluquería, la palabra de Dios se metía más que la peluquería estaba quedando desplazada. Y el Señor me iba haciendo sentir las cosas. Yo predicaba mucho en la peluquería, mucho. Me iba haciendo sentir las cosas. Hasta que ya me fue cerrando puertas y cosas. Y me hizo sentir que era el tiempo de cerrar la peluquería. Se cerró la peluquería. A través de testimonio. Por ejemplo, el testimonio del evangelista Gille Ávila, ahí Dios me habló. Con el testimonio de Gille Ávila, Dios me habló. Con ese testimonio, yo sentí la palabra de parte de Dios, sentí como que, o sea, al principio cuando yo escuché el testimonio del siervo Gille Ávila, yo no sentí que yo todavía fuera destinada para trabajar en la obra de Dios, no. Pero ya más adelante fui despertando porque eran muchas revelaciones. Yo me veía en las revelaciones pues reprendiendo muchos demonios, o sea, reprendiendo los demonios, me veía dando la palabra, me traían las revelaciones de personas, las iglesias cuando estaban mal. Cuando estaban mal, pues yo veía las cosas que estaban mal dentro de las iglesias, me venían revelaciones de la persona y todo eso, personas que yo nunca había conocido en mi vida, me salían y cosas así, ¿no? Entonces todo esto me fue dando el entendimiento, fui reconociendo que yo tenía un llamamiento de parte de Dios, analizando los puntos de mi vida. Amén, las personas que tienen un llamamiento de parte de Dios, pues no se ven capacitadas, es Dios quien te capacita, no se ven con la fuerza, es Dios quien te da la fuerza, lloran, sufren, no aceptan su llamado de ay, aquí estoy, pues yo soy evangelista o yo soy maestra o yo soy pastora. No, las personas que tienen un llamamiento de Dios no aceptan el llamado así. Dios tiene que permitir que ocurran muchas cosas alrededor de la vida de esa persona para que esa persona entienda que Dios lo está llamando, que Dios lo ha escogido y que no va a trabajar en dos bandos. Que no va a trabajar secularmente y en la palabra, que no va a trabajar en la palabra y secularmente, sino que Dios lo quiere solo en la obra. Así me ocurrieron a mí muchas cosas que yo tuve que irme alejando de todo trabajo secular y solo dedicarme aquí a vivir por fe como él me lo dijo. Cuando a mí, pues, por poner un ejemplo, ay, Señor, pues se está terminando el aceite, se está terminando el azúcar.
poniendo un ejemplo, pues, ¿qué hago? Pues voy a hacer unos trabajillos extra por ahí. El Señor me habla, me sale al encuentro en las revelaciones y me dice, te llamé a vivir por fe, vas a vivir por fe. Y al día siguiente faltaba el azúcar, faltaba el aceite, ahí ya me aparece el aceite, ahí ya me aparece el azúcar. El Señor no me deja que vuelva a lo secular, me llamó a tiempo completo. Amén. Al principio, pues uno siente mucho, se siente como avergonzado, porque cómo vivir de ofrendas, de diezmo, cómo vivir de esto, pero es que la gente no se lo da a uno, la gente se lo da a Dios y es Dios que se lo da a uno para que uno, para mantener sostener la casa de esa persona, sostener a esa persona que Dios ha llamado a tiempo completo, esa persona que no puede ir a decir voy a medio turno de peluquera y medio turno para la obra. No, Dios es celoso con su obra. Dios te quiere en el tiempo completo para Él. Ay, Señor, voy a hacer esto para ganar algo extra porque no me gusta que solo tener esto. No, Dios te sale al encuentro, Él te sale al encuentro. No vas a hacer aquello también para ganar aquello. Yo te quiero directamente en la obra a tiempo completo. Y así me ha tenido Dios tiempo completo en estos años que estamos en la palabra del Señor. Tiempos completos que yo soy pública, pues hace un año, pero antes yo no era pública. Yo he estado en el secreto a tiempo completo con el Señor y el Señor me lleva sosteniendo mi vida y lleva sosteniendo mis hijos a tiempo completo en su palabra. Entonces, a ver, ¿qué más puedo recordar de cómo reconocí el llamamiento ya destinado por Dios para mi vida? Tuve que renunciar, por ejemplo, la tele, Dios quitó todo eso de mí, lo quitó, o sea, todo se me puso aquí. Dios apartó personas de mi vida. Me doy cuenta que una persona que tiene un llamamiento de Dios pues es ignorado, es despreciado, es desechado, la gente no le cree, lo tienen por envidioso. Todas estas señales ocurren. Satanás, el Señor lo reprenda, siempre va a intentar acabar con la vida de esa persona desde su niñez, pero no es acabar con la vida, sabe que no puede acabar con la vida, lo que hace es hacerle la vida de cuadrito, como se suele decir, de cuadrito, o sea que las puertas se me cerraban. Yo, por ejemplo, inmigré a este país con muchas ideas y muchas cosas, muchas aspiraciones y yo, por ejemplo, veía personas que progresaban, he visto personas que han progresado en este país y veía otras que sin intentar nada progresaban. Yo me afanaba por progresar, por salir adelante y las puertas se me cerraban. Por ejemplo, una persona que tiene un llamamiento de parte de Dios, como me ocurrió a mí, pues ni me quiere ni me quiere aquel, me tratan con menosprecio. El Señor te muestra todas las señales. No son queridos. Las personas que tienen un llamamiento de parte de Dios no se quieren, no lo quieren, porque Dios ha destinado algo en la vida de esa persona que va a afectar al reino de las tinieblas. Entonces son rechazados, no son acogidos por el pueblo no los acepta, el pueblo los ve como envidiosos. A mí ya me han visto como envidiosa, me han dicho que yo pues anhelo ser como fulana de tal, que no voy a decir nombre porque no quiero levantar contienda, que yo quiero ser como fulanito, que yo quiero ser como fulanota, que yo lo que quiero es tener un puesto como lo tiene aquella. Todo eso a mí me han tachado, te tachan de mentiroso, no te creen, a mí no me creen. A mí no me ha levantado hombre, a mí me ha levantado Dios. Yo todo lo he conocido en la casa. Dios ha tratado con mi vida en la casa a través de sueños, revelaciones de su propia palabra. Me ha enseñado a discernir la voz de Dios, a discernir cuando algo no es de Dios. A través de los procesos, de las pruebas, me ha enseñado a que mi fe prevalezca, a que mi fe crezca más. Así poco a poco fui dándome cuenta, fui reconociendo el llamamiento que Dios había destinado en mi vida, pero en un principio no fue así, no me veía haciendo esto que estoy haciendo. Me habló de República Dominicana, yo no me veía volviendo a República Dominicana, ya para mí con la muerte de mi madre todo acabó, no me veía volviendo a República Dominicana, por todas las circunstancias de mi vida y con la muerte de mi madre, pues ya yo no me veía. Me habló de República Dominicana.
Me mostró mucho República Dominicana, muchas cosas que he contado aquí y otras que no la he contado, que son ya de mi parte personal, de mi vida personal. República Dominicana preparó mi corazón para volver a República Dominicana, porque para mí no es fácil ir a República Dominicana, no, para mí no es fácil, no era fácil, pero tampoco es fácil, pero ya Dios como que preparó mi mente, vas a ir a tu país porque allí yo destiné que haga esto, esto y esto. Entonces, así poco a poco, por ejemplo, yo no es que de repente me puse a soñar y a tener revelaciones o a decir, Señor, dame revelaciones, dame... No, ya de pequeña ya yo tenía cosas, yo iba sintiendo cosas espirituales, ya yo, o sea, los llamamientos, cuando Dios ha destinado a una persona, ya las personas de pequeña van sintiendo muchas cosas se van sintiendo, porque antes de que naciesen ya Dios lo conoces, ya Dios lo conoce a esta persona. Bueno, nada, son muchas cosas que uno tiene que recordar, pero más o menos le he dado una idea de cómo yo reconocí el llamamiento de Dios en mi vida. Me tuve que ir apartando de todo lo secular, dedicarme solo a la obra de Dios. No pensaba que yo iba a estar aquí en una cámara. Yo veía a los que estaban por internet, yo veía a los que predicaban, me parecían bonitos, me parecían bien, pero yo verme nunca me vi. Quien me vio fue Dios, y el día que me puse, pues el hombre me rechazó. Aquí están las personas destinadas por Dios, que creen que yo puedo ser verdadera de parte de Dios, que Dios me ha levantado verdaderamente, pero hay personas que no me van a creer, que Dios me lo dijo también, nadie es profeta en su tierra. Dios eso también me lo dijo, que no iban a creer en mí, que no iban a creer en el llamado que Él había puesto en mi vida, pero no después cuando yo crecí, sino que ya yo nací destinada. Sucedieron muchas marcas en mi vida, me marcaron con dolor. Para un proceso del Señor, por un proceso del Señor, sucedieron muchas cosas, porque Satanás, el diablo, el Señor lo reprenda cuando sabe que Dios ha puesto algo en ti. Él sabe que tu vida no la va a acabar, pero te la hace de cuadrito. Como les digo, yo en este país, pues yo intentaba luchar y era luchando era como que usted se entre en una ola y usted no avanza, no puede avanzar, y la gente te ve débil, esta no es trabajadora, esta no supo buscar dinero en España, está esto lo otro, pero usted no sabe todas las puertas que a mí donde quiera que yo iba se me cerraban. Donde a uno le decían que sí, a mí me decían que no. Y no era porque yo hiciera mal las cosas, es que no, y Dios, después que yo entré en su camino, Dios me mostró que todas las puertas a mí se me cerraron, en el país de España se me cerraron, esas puertas progresivas que yo vine buscando para tener un progreso en mi país. Todas esas puertas se cerraron. Dios me lo dijo, que me las cerraban, que donde quiera que yo iba me las cerraban, y era así, donde quiera que yo iba me cerraban la puerta, Muchas personas, esta no supo hacer nada, esta no supo progresar, y era porque Dios me había destinado a que yo viviera un proceso en España para testificar y para su obra. Antes de yo venir aquí, a mí me lo dijeron que yo venía aquí, pero es que también me dijeron que yo iba a volver. Me dieron la palabra de mi vuelta, y hasta me dijeron los niños con lo que yo iba a volver. Cuando una persona es destinada de parte de Dios, tiene un llamamiento de parte de Dios, es marcado desde su niñez con muchas cosas. Y cuando es un verdadero hijo de Dios, cuando es un verdadero llamado de parte de Dios, el pueblo lo rechaza, el pueblo lo llama mentiroso, envidioso, egoísta y un sinnúmero de cosas. Y nada, esta ha sido un poco mi experiencia así de cómo reconocí el llamamiento de Dios en mi vida. Fue así, poco a poco, fui entrando en él, y aquí estamos y seguimos porque esto no termina. Todavía me faltan muchas cosas por vivir. Yo también pensé que porque Dios no me llamó más jovencita también, pero el Señor me ha enseñado que lo que yo he vivido después, siendo más mujer, ¿cómo lo iba a vivir si me llamó joven? O sea, me hubiese llamado jovencita, me hubiese llamado de niña. Yo tenía que vivir cosas para poder contar, para testificar de la grandeza de Dios. Cuando tenemos un llamado de un llamamiento de parte de Dios, como lo reconocí, las personas que tienen un llamamiento de parte de Dios no se jactan, no se vanaglorían. Toda la gloria de Dios
no van a la ligera. Aquí estoy para lo que me han llamado. Son una persona que les cuesta, son personas que pasan desapercibidas, son personas que se mantienen en el secreto, en el silencio, que Dios les entrega muchas cosas y la que Dios ordena que se digan públicamente se dicen, y la que Dios dice que no se van a decir públicamente no se dicen. Hay muchas cosas que nos quedan para nuestra vida personal, que Dios nos la da para enseñarnos, para proyectarnos, o sea, para llevarnos donde Él nos sigue llevando. Y Él nos aparta aún de nuestra familia, porque somos desechados por nuestros propios familiares cuando cargamos este propósito, este llamamiento de parte de Dios. Bueno, que sea Dios bendiciéndolo, la vida de cada uno del que va a escuchar este estudio, estas enseñanzas y esta parte aquí donde yo explico cómo reconocí el llamamiento de Dios en mi vida. Que sea Dios bendiciéndolo, que sea Dios dándole el entendimiento. Quizás tú tienes un llamado de parte de Dios y no te has dado cuenta. Quizás alguien te dice, esa niña, ese niño tiene un llamado de parte de Dios y no te has dado cuenta. Las personas que tienen un llamado de parte de Dios en su vida son personas que han sufrido mucho, que sufren mucho, que no les creen, menospreciado, lo vil y menospreciado, escogió Dios para avergonzar. Entonces lee las escrituras, medita en todos los llamamientos que hay en las escrituras, porque ahí te vas a dar cuenta que si Dios tiene un llamamiento de Dios para tu vida, ahí te vas a dar cuenta que muchas cosas que te están ocurriendo en tu vida ya están escritas en la Biblia, ya le han ocurrido a otros y tú a lo mejor piensas que a ti solo te ocurre. No. Dios me llevó a mí a las escrituras, me llevó a José, me llevó a otros llamamientos de personas. A ti no has sido la única que te ha pasado esto y esto. No, mira, aquí estas personas también les pasa. Así que si tú sospechas, tú sientes como que puede tener un llamamiento de parte de Dios, amén. Las personas que tienen este llamamiento pasan desapercibidas, son personas que se mantienen en el secreto con el Señor, son personas que han renunciado a este mundo, a las cosas de este mundo por el llamamiento del Señor, que tienen que vivir por la fe a tiempo completo, porque a Dios usted no le va a venir con el cuento de media jornada en peluquería y la otra media jornada para Dios. Dios es lo primero y Dios hace todo para que tú entres en ese proceso. Tienes que saber que cuando una persona tiene un llamamiento de parte de Dios, el hombre no va a perseguir ese llamamiento. Es Dios quien va y le muestra, te estoy llamando, te estoy llamando aquí, te llamo, ven para acá. Dios hace todo lo que tiene habido y por hacer para que tú entiendas que Dios te está llamando y tú no vas a perseguir. Dios me llama, allá voy. No, sino que es Dios quien te va llamando y te va dando el entendimiento. Los hombres llamados por Dios no son jactanciosos, no, el pueblo, los hombres llamados por Dios, el pueblo no los ama, el pueblo los aborrece, y lo que vosotros veis con título de evangelista, el gran evangelista, la gran evangelista, el gran profeta, la gran profeta, esas personas no son llamadas por Dios, el pueblo los ama, los verdaderos llamados son aborrecidos. No son menospreciados, no los quieren. Que Dios bendiga a todo el que va a ver este estudio, esta enseñanza de parte de Dios. Y nada, será hasta la próxima cuando el Señor nos permita volver nuevamente por aquí con lo que Él disponga en nuestro corazón. Hasta la próxima.